Saludos hermanos y amigos, que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Seamos bienvenidos una vez más a este tiempo de lectura, este tiempo de meditación y este tiempo de oración. Como usted vio ahí en la imagen, pues en esta mañana nos corresponde leer a Jeremías sus capítulos 37 al 41. Probablemente por lo extenso que es esta porción de los profetas, no tengamos el tiempo para tener las meditaciones luego de la lectura. Pero si a usted le interesa tener estas meditaciones esta noche, como lo hemos hecho en dos ocasiones anteriores, me gustaría que usted me lo escriba, que usted me lo diga, por favor. Si usted no me escribe, no me dice nada, pues asumiré una de dos cosas: o que no le interesa las meditaciones, o que usted no está prestando atención a lo que se está hablando y solamente se está conectando por cumplir con ese ejercicio. Así que por favor déjeme saber si es su intención, si es su deseo, que estas meditaciones puedan ser acompañadas en un horario diferente al que acostumbramos a hacerlo en el día a día, en la mañana, para así entonces yo tomar esto en cuenta. Usted lo puede escribir en lo que es el chat como tal de la transmisión de YouTube. Si usted nos está siguiendo por Sermón Audio, pues la invitación es a que utilice también los medios que le hemos provisto en la descripción del video. Ahí está un número de WhatsApp donde usted puede escribir, o un correo electrónico. Cualquiera de los dos, yo con gusto le estaré respondiendo cuando usted me escriba. Así que sin pérdida de tiempo, vámonos a la lectura. Jeremías capítulo 37. Nos dice así la palabra del Señor. Sedequías, hijo de Josías, a quien Nabucodonosor, rey de Babilonia, había hecho rey en la tierra de Judá, reinó en lugar de Conías, hijo de Joacim. Pero ni él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra escucharon las palabras que el Señor había hablado por medio del profeta Jeremías. Sin embargo, el rey Sedequías envió a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, a decir al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros al Señor nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Entretanto, el ejército de Faraón había salido de Egipto, y cuando los caldeos que tenían sitiada a Jerusalén oyeron la noticia acerca de ellos, levantaron el sitio de Jerusalén. Entonces vino la palabra del Señor al profeta Jeremías: así dice el Señor Dios de Israel, así dirán al rey de Judá, que los envió a mí para consultarme: el ejército de Faraón que salió para ayudarles a ustedes volverá a su tierra de Egipto, y los caldeos volverán y pelearán contra esta ciudad, la capturarán y le prenderán fuego. Así dice el Señor. No se engañen diciendo: ciertamente los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Pues aunque ustedes hubieran derrotado a todo el ejército de los caldeos que peleaba contra ustedes, y solo quedaran heridos entre ellos, se levantaría cada uno en su tienda y prenderían fuego a esta ciudad. Cuando el ejército de los caldeos levantó el sitio de Jerusalén por causa del ejército de Faraón, Jeremías trató de salir de Jerusalén para ir a la tierra de Benjamín, a tomar allí posesión de una propiedad en el pueblo. Estando él a la puerta de Benjamín, había allí un capitán de la guardia que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciéndole: tú vas a pasarte a los caldeos. Pero Jeremías dijo: no es verdad, no voy a pasarme a los caldeos. Sin embargo, él no le hizo caso. Apresó pues a Jeremías y lo llevó a los oficiales. Entonces los oficiales se enojaron contra Jeremías y lo azotaron, y lo encarcelaron en la casa del escriba Jonatán, la cual habían convertido en prisión. Entró pues Jeremías en el calabozo, es decir, en la celda abovedada, y allí permaneció Jeremías muchos días.
El rey Sedequías envió a sacarlo, y en su palacio el rey le ordenó secretamente y le dijo: ¿hay palabra del Señor? La hay, respondió Jeremías, y añadió: en manos del rey de Babilonia será entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías: ¿en qué he pecado contra usted o contra sus siervos o contra este pueblo para que me hayan puesto en prisión? ¿Dónde pues están sus profetas que les profetizaban: el rey de Babilonia no vendrá contra ustedes ni contra esta tierra? Pero ahora les ruego que escuche, oh rey mi señor. Venga ahora mi súplica delante de usted, y no me haga volver a la casa del escriba Jonatán, no sea que yo muera allí. Entonces el rey Sedequías ordenó que pusieran a Jeremías en el patio de la guardia y le dieran una torta de pan al día de la calle de los panaderos, hasta que se acabara todo el pan en la ciudad. Así que Jeremías permaneció en el patio de la guardia. Capítulo 38. Y Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, oyeron las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo. Así dice el Señor: el que se quede en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia, pero el que se pase a los caldeos vivirá y tendrá su vida por botín y seguirá viviendo. Así dice el Señor: ciertamente esta ciudad será entregada en manos del ejército del rey de Babilonia, y él la tomará. Entonces dijeron los oficiales al rey: den muerte ahora a este hombre, porque él desanima a los hombres de guerra que quedan en esta ciudad, y a todo el pueblo diciéndoles tales palabras. Este hombre no busca el bien de este pueblo, sino el mal. El rey Sedequías dijo: él está en sus manos, pues el rey nada puede hacer contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías, y bajándolo con cuerdas lo echaron en la cisterna de Malaquías, hijo del rey, que había en el patio de la guardia. En la cisterna no había agua, sino lodo, así que Jeremías se hundió en el lodo. Ebemelec el etíope, eunuco del palacio del rey, oyó que habían echado a Jeremías en la cisterna. Estando el rey sentado a la puerta de Benjamín, salió Ebemelec del palacio real y habló al rey y le dijo: oh rey mi señor, estos hombres han obrado mal en todo lo que han hecho al profeta Jeremías, echándole en la cisterna. Él morirá donde está a causa del hambre, porque no hay más pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó al etíope Ebemelec: toma bajo tu mando 3 hombres de aquí y saca al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Ebemelec tomó a los hombres bajo su mando, entró en el palacio del rey, al lugar debajo del cuarto del tesoro, y tomó de allí ropas raídas y trapos viejos, y con sogas los bajó a Jeremías en la cisterna. Y el etíope Ebemelec dijo a Jeremías: ponte ahora estas ropas raídas y trapos bajo tus brazos, debajo de las sogas. Y así lo hizo Jeremías. Tiraron de Jeremías con las sogas y lo subieron de la cisterna, y Jeremías se quedó en el patio de la guardia. Entonces el rey Sedequías mandó que le trajeran al profeta Jeremías a la entrada tercera que había en la casa del Señor, y el rey le dijo a Jeremías: voy a preguntarte una cosa, no me ocultes nada. Y Jeremías dijo a Sedequías: si se la hago saber a usted, ¿no es cierto que me matará? Además, si le doy un consejo, no me escuchará. Pero el rey Sedequías le juró en secreto a Jeremías: vive el Señor que nos dio esta vida, que ciertamente no te mataré ni te entregaré en manos de esos hombres que buscan tu vida. Entonces Jeremías dijo a Sedequías: así dice el Señor, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel: si en verdad usted se pasa a los oficiales del rey de Babilonia, entonces vivirá, y esta ciudad no será incendiada, y usted y su casa vivirán. Pero si usted no se pasa a los oficiales del rey de Babilonia, entonces esta ciudad será entregada en manos de los caldeos, y ellos la incendiarán, y usted no escapará de su mano. Entonces el rey Sedequías respondió a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos,
no sea que me entreguen en sus manos y me maltraten. Pero Jeremías dijo, no lo entregarán. Le ruego que escuche la voz del Señor en lo que le digo, y le irá bien y vivirá. Pero si sigue usted rehusando pasarse, esta es la palabra que el Señor me ha mostrado. Todas las mujeres que quedan en el palacio del rey de Judá serán llevadas a los oficiales del rey de Babilonia, y ellas dirán, te han engañado y han prevalecido contra ti, tus buenos amigos, mientras tus pies estaban hundidos en el lodo, se volvieron atrás. Todas las mujeres y sus hijos serán llevados a los caldeos. Tampoco usted escapará de sus manos, sino que será apresado por la mano del rey de Babilonia, y esta ciudad será incendiada. Entonces Sedequías dijo a Jeremías, que nadie sepa de estas palabras y no morirás. Pero si los oficiales se enteran de que he hablado contigo y vienen a ti y te dicen, dinos ahora lo que dijiste al rey y lo que el rey te dijo, no nos lo ocultes y no te mataremos, tú les dirás, presentaba al rey mi súplica de que no me hiciera volver a la casa de Jonatán a morir allí. Luego vinieron todos los oficiales a Jeremías y lo interrogaron, y él les informó conforme a todas estas palabras que el rey le había ordenado, y no volvieron a preguntarle, ya que de la conversación nadie había oído nada. Así Jeremías quedó en el patio de la guardia hasta el día en que Jerusalén fue tomada. Capítulo 39. Y aconteció que Jerusalén al fin fue tomada en el año 9 de Sedequías, rey de Judá, en el 10º mes, cuando vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. En el año 11 de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió una brecha en el muro de la ciudad. Entonces todos los oficiales del rey de Babilonia entraron y se sentaron en la puerta central. Nergal, Sarecer, Sangar, Nebo, Sarsequín el Rapsaris, Nergal, Sarecer el Rapmat y todos los demás oficiales del rey de Babilonia. Cuando los vieron Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del jardín del rey, por la puerta entre los dos muros, y se fueron por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los persiguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó. Lo apresaron y lo llevaron a Ribla, en la tierra de Hamat, donde Nabucodonosor, rey de Babilonia, dictó sentencia contra él. Entonces el rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías ante sus ojos en Ribla. También el rey de Babilonia degolló a todos los nobles de Judá. Después le sacó los ojos a Sedequías y lo ató con grillos de bronce para llevarlo a Babilonia. Los caldeos prendieron fuego al palacio del rey y a las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. En cuanto al resto del pueblo que quedaba en la ciudad, a los desertores que se habían pasado a él y los demás del pueblo que quedaban, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los llevó cautivos a Babilonia. Pero algunos de los más pobres del pueblo que no tenían nada, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los dejó en la tierra de Judá, y aquel día les dio viñas y campos. Y Nabucodonosor, rey de Babilonia, dio órdenes a Nabuzaradán, capitán de la guardia, respecto a Jeremías, diciéndole: tómalo y vela por él, y no le hagas daño alguno, sino que harás con él conforme a lo que él mismo te diga. Entonces dio órdenes Nabuzaradán, capitán de la guardia, junto con Nebuzaradan el Rasaris y Nergal-Sarecer el Racma, y todos los oficiales principales del rey de Babilonia, y enviaron a sacar a Jeremías del patio de la guardia, y lo pusieron al cuidado de Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo llevara a casa, y Jeremías se quedó en medio del pueblo. La palabra del Señor había venido a Jeremías mientras estaba detenido en el patio de la guardia, diciéndole: ve y dile al etíope Ebemelec: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: ciertamente traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien,
y se cumplirá delante de ti en aquel día. Pero yo te libraré en aquel día, declara el Señor, y no serás entregado en manos de los hombres que temes. Porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, antes bien tendrás tu vida por botín, porque confiaste en mí, declara el Señor. Capítulo 40. La palabra que vino a Jeremías de parte del Señor después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, lo había dejado libre en Ramá, cuando lo había tomado estando él encadenado entre todos los desterrados de Jerusalén y Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: El Señor tu Dios decretó esta calamidad contra este lugar, y el Señor la ha traído y hecho tal como había dicho. Porque ustedes pecaron contra el Señor y no escucharon su voz, por tanto les ha sucedido esto. Pero ahora hoy te libro de las cadenas que están en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven y yo te cuidaré. Pero si te parece mal venir conmigo a Babilonia, no te preocupes. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más conveniente te parezca ir. Como Jeremías aún no se volvía, le dijo: Vuelve a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a quien el rey de Babilonia ha puesto para gobernar sobre las ciudades de Judá, y quédate con él en medio del pueblo, y si no, ve a donde te parezca más conveniente ir. Entonces el capitán de la guardia le dio una ración de alimentos y un regalo, y lo dejó ir. Jeremías fue entonces a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y se quedó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Y todos los jefes de las tropas que estaban en el campo, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra, y que le había encomendado los hombres, mujeres y niños, y los más pobres de la tierra que no habían sido deportados a Babilonia. Fueron pues a Gedalías en Mizpa, junto con Ismael, hijo de Netanías, y Johanán y Jonatán, hijos de Carea, y Seraías, hijo de Taumet, y los hijos de Efai, el netofatita, y Jesanías, hijo de un macateo, ellos y sus hombres. Entonces Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, les juró a ellos y a sus hombres: No teman servir a los caldeos, quédense en la tierra y sirvan al rey de Babilonia, y les irá bien. Así que, por mi parte, yo me quedaré en Mizpa para estar en el lugar de ustedes delante de los caldeos que vengan a nosotros. Pero en cuanto a ustedes, recojan vino y frutos de verano y aceite, y guárdenlo en sus vasijas, y habiten en las ciudades que han tomado. También todos los judíos que estaban en Moab, Amón y Edom, y los que estaban en todos los demás países, oyeron que el rey de Babilonia había dejado un remanente en Judá, y que había puesto para gobernar sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Entonces todos los judíos regresaron de todos los lugares donde habían sido dispersados, y vinieron a la tierra de Judá, a Gedalías en Mizpa, y recogieron vino y frutos de verano en gran abundancia. Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes de las tropas que estaban en el campo vinieron a Gedalías en Mizpa y le dijeron: ¿Sabes que Baalis, rey de los amonitas, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para quitarte la vida? Pero Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. Entonces Johanán, hijo de Carea, le dijo en secreto a Gedalías en Mizpa: Déjame ir a matar a Ismael, hijo de Netanías, y nadie lo sabrá. ¿Por qué te ha de quitar la vida y se dispersen así todos los judíos que se han reunido alrededor de ti, y perezca el remanente de Judá? Pero Gedalías, hijo de Ahicam, dijo a Johanán, hijo de Carea: No hagas eso, porque es mentira lo que dices de Ismael. Capítulo 41. En el mes séptimo fue Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la familia real, y uno de los oficiales principales del rey, junto con 10 hombres,
a donde estaba Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa. Y mientras comían juntos allí en Mizpa, se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que estaban con él, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y mataron al que el rey de Babilonia había puesto para gobernar sobre la tierra. Ismael mató también a todos los judíos que estaban con él, es decir, con Gedalías en Mizpa, y a los hombres de guerra caldeos que se encontraban allí. Y al día siguiente del asesinato de Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, 80 hombres vinieron de Siquem, de Silo y de Samaria, con las barbas rapadas, las vestiduras rasgadas y cubiertos de incisiones, y con ofrendas de cereal e incienso en sus manos, para llevarlos a la casa del Señor. Entonces Ismael, hijo de Netanías, salió a su encuentro desde Mizpa, iba llorando, y cuando los encontró les dijo: vengan a Gedalías, hijo de Ahicam. Cuando entraron en la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, y los hombres que con él estaban, los degollaron y los echaron en la cisterna. Pero 10 hombres que se encontraban entre ellos dijeron a Ismael: no nos mates, pues tenemos escondido en el campo depósitos de trigo, cebada, aceite y miel. Y él se contuvo y no los mató como a sus compañeros. Y la cisterna donde Ismael había echado todos los cadáveres de los hombres que él había matado por causa de Gedalías, era la que el rey Asa había hecho por causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos. Después Ismael tomó cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey y a todo el pueblo que había quedado en Mizpa, a los cuales Nabuzaradán, capitán de la guardia, había puesto bajo el mando de Gedalías, hijo de Ahicam. Los tomó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y fue a pasarse a los amonitas. Y oyó Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes de las tropas que estaban con él de todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Entonces tomaron a todos sus hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo encontraron junto al gran estanque que está en Gabaón. Cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Johanán, hijo de Carea, y a los jefes de las tropas que estaban con él, se alegraron. Y todo el pueblo que Ismael llevaba cautivo a Mizpa dio la vuelta y regresó y se fue con Johanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, escapó de Johanán con 8 hombres y se fue con los amonitas. Entonces Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes de las tropas que estaban con él, tomaron de Mizpa a todo el resto del pueblo que él había recobrado de Ismael, hijo de Netanías, después que éste había matado a Gedalías, hijo de Ahicam, es decir, a los hombres de guerra, las mujeres, los niños y los eunucos que había traído de Gabaón. Y fueron y se quedaron en Jerut Kimam, que está junto a Belén, a fin de ir y entrar en Egipto, a causa de los caldeos, porque les temían, ya que Ismael, hijo de Netanías, había matado a Gedalías, hijo de Ahicam, a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar el país. Muy bien, mis hermanos, esta ha sido la lectura del día de hoy, que hemos visto en estos capítulos 37 al 41 de Jeremías. Mucho documento histórico que narra cómo la nación de Israel, específicamente Judá, el reino del sur, fue llevado en cautiverio por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Creo que tenemos unos minutos pendientes que podemos aprovechar. La lectura no fue tan extensa, así que vamos a aprovechar este tiempo y vamos a tener las meditaciones brevemente. Yo quiero invitarle, sí, que usted me diga su opinión al respecto, si cuando estas lecturas pasan de 30 minutos, como ha ocurrido en otras ocasiones, si le interesa que las mismas puedan ser llevadas a cabo en un horario diferente, como lo hemos hecho en las últimas 2 ocasiones. Pero como hoy todavía no hemos llegado a esa cantidad de minutos,
Vamos a aprovechar el tiempo que el Señor nos regala. Yo le invito a que preste atención, lo leeré y no comentaré al respecto por razón de tiempo, pero sí me gustaría que usted me escriba y me dé su opinión. Jeremías capítulo 37 nos dice así: La petición de oración de Sedequías revela una ironía. La petición de oración de Sedequías revela una ironía peculiar entre muchos que no escuchan la palabra de Dios ni oran, pero que piden a los verdaderos creyentes que intercedan por ellos en tiempos difíciles. Por supuesto, si tales personas nos piden que oremos por ellas, debemos hacerlo, porque en la providencia de Dios esto puede conducir a su salvación. Sin embargo, estas peticiones de incrédulos normalmente son un último recurso que pone de manifiesto su propia muerte espiritual. Tristemente, cuando estas oraciones son respondidas, estas personas normalmente vuelven a su antiguo rechazo de Dios. Por tanto, oremos por las circunstancias y por sus almas. Eso es algo que siempre conocemos mucho, mis hermanos, cuando la persona pide la oración y después que tiene la respuesta a su oración, a su clamor, pues se alejan de Dios, ya se olvidan de Dios. Capítulo 38, Jeremías, nos dice de la siguiente forma: Jeremías, un hombre de dolores, tipifica al Señor Jesús, como nos dice Isaías 53:3. Se puede decir de ambos que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los príncipes u oficiales de la corte pidieron que Jeremías fuera muerto. De igual manera, dijeron del Señor Jesús: es reo de muerte. Las palabras de Sedequías recuerdan lo que Pilato diría posteriormente cuando consiguieron que condenaran a muerte a Jesús. Inocente soy, dijo Pilato, yo de la sangre de este justo. El hundimiento de Jeremías en el cieno o en el lodo evoca lo que dice el salmo mesiánico de David: estoy hundido en cieno profundo. Salmo 69:2. Tremendo lo que sufrió Jeremías por decir la verdad. ¿Estaría usted dispuesto a sufrir igual que Jeremías, o es usted de los que se acobardan y salen huyendo? ¿Cuál es su condición? Respóndaselo hacia sus adentros. Y usted como creyente debe de tener una actitud siempre de ser firme en la verdad que ha recibido, hablando la verdad en amor, como nos dice la palabra, pero siempre firme en lo que el Señor le ha dado. Nunca tenga temor de hablar la verdad, porque a su debido tiempo el Señor va a recompensar ese esfuerzo, aunque quizás no sea en esta tierra, pero Él recompensará ese esfuerzo de usted hablar la verdad. Jeremías capítulo 39 nos dice de la siguiente forma: el pueblo de Judá no creía que la ira de Dios vendría sobre ellos, incluso cuando las señales de alarma estaban ahí. Hay mucha gente hoy así, que se burlan del regreso de Cristo a juzgar el mundo en santa ira. Sin embargo, no deberíamos sorprendernos de su venida, como dice 2 de Pedro 3:1-4. Creamos y humillémonos ante el Señor. Estemos vigilantes y esperemos en oración, porque el día de la ira vendrá. Hay un gran contraste entre Sedequías y Ebemelec. Ambos oyeron la misma palabra, pero respondieron de formas muy diferentes. Ebemelec confió en la palabra de Dios y cuidó al profeta de Dios. Hizo lo que era justo ante los ojos del Señor, por tanto Dios lo libró. Por la gracia de Dios, esto es lo que ocurrirá a todo creyente en el día del juicio. Pregunta para usted. ¿Cuál de los dos serás tú? ¿Un rico rey que no confía en el Señor, o un siervo que pone su fe en Él? ¿Cuál de los dos serás tú? ¿Serás como Sedequías o serás como Ebemelec? Ojalá el Señor te dé esa gracia y puedas actuar correctamente, como lo hizo este hombre. Capítulo 40 nos dice así: el pensamiento para el culto personal y familiar.
La bendición de abundante fruto en medio de la destrucción revela la gracia de Dios, una señal de que Él ofrecía bendiciones a su pueblo si se sometían a los babilonias como Él había ordenado. Eso lo vemos ahí en los versos 9 al 10 y 12. A lo largo de nuestra vida, los juicios de Dios están mezclados con la gracia, llamando a los pecadores a someterse a su disciplina, la disciplina del Señor, a la instrucción del Señor. Incluso en medio del juicio pronunciado después de la caída del hombre, Dios anunció la gracia en ese famoso pasaje de Génesis 3:15. Sin embargo, su llamamiento es difícil, tan difícil como lo fue para los judíos servir a los babilonias. Cristo nos llama a tomar nuestras cruces, negarnos a nosotros mismos y a seguirlo. Mateo 16:24. Jeremías 41 nos dice: mientras los creyentes deben ser sencillos como palomas, también son exhortados a ser prudentes como serpientes. Eso lo dice Mateo 10:16. Gedalías cometió un gran error de juicio en su confianza en Ismael. Cuán importante es tener discernimiento con los demás, especialmente con aquellos del mundo. Confiar en la naturaleza humana es dar pie a la locura. Debemos siempre estar en guardia contra las acciones sutiles de aquellos que desprecian los caminos del Señor. Pregunta: ¿en qué áreas necesitas discernimiento ahora? ¿Cómo puedes buscarlo? ¿En qué áreas necesita discernimiento ahora? ¿Cómo puedes buscarlo? Ahí estuvo el problema de Gedalías. Él no pensó que Ismael realmente cometería ese homicidio, esa maldad contra su vida, y lamentablemente, por ser ingenuo, sufrió las consecuencias. Que el Señor nos ayude a nosotros ser personas entendidas en los tiempos, como nos dice su palabra, y que así siempre estemos dispuestos o listos, preparados para que cuando el enemigo, cuando un inconverso trate de sonsacarnos, trate de llevarnos hacia aquel lado, pues nosotros seamos firmes en lo que hemos creído y nos mantengamos allí hasta el final. Amén. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana nosotros alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, donde nosotros podemos leer tu palabra. Gracias, Señor, por lo que aprendemos de ella. Gracias, Señor, por esta porción de la historia que nos muestra tu mano bondadosa obrando y advirtiendo al pueblo. Pero también podemos ver esa dureza de cerviz, esos corazones de piedra que no estuvieron dispuestos a escuchar tu voz, que al contrario maltrataron a tu profeta, Señor, y lamentablemente el juicio vino sobre sus vidas. Nosotros te suplicamos, como hijos tuyos que somos, que siempre seamos sensibles a escuchar tu palabra, que prestemos oído y atención a lo que tú has hablado a través de esta revelación especial que es la Biblia, que no nos apartemos de ella ni a derecha ni a izquierda, que podamos ser también firmes defensores de las verdades que allí encontremos, que no nos dé temor, no nos dé miedo hablar la verdad en amor a los que nos rodean, incluso si eso pudiera costarnos algún tipo de violencia física sobre nosotros, algún tipo de maltrato. Nosotros podamos estar confiados en ti, Señor, de que tú eres un Dios todopoderoso, que permite ciertas cosas en nuestras vidas para tú glorificarte, pero que al final de todo la gloria postrera será mayor que la primera. Padre, en tus manos nos ponemos, Señor, en este día. Pedimos que tú te glorifiques de una manera especial y que estas palabras leídas puedan llevarnos, Señor, cada día más y más a ser transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que Dios les guarde, y será hasta el día de mañana. Un placer compartir estas lecturas con ustedes. Yo espero de que esté siendo de edificación a su vida y que usted le esté sacando provecho.
Y la mejor forma de sacarle provecho es que usted preste atención a las lecturas. Eso es lo mejor. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y nos veremos mañana.